Dios bendiga tu vida este precioso y maravilloso día. El día de hoy quiero compartir una palabra preciosa, una palabra hermosa. Segura estoy que va a ser de grande bendición en tu vida. Hoy quiero hablarte de estas fechas preciosas, porque a mí me puede encantar el mes de diciembre. Algo que me encanta es lo fresco, el invierno. Me encantan las fiestas, el saber que las familias se reúnen. Y bueno, hoy quiero hablarte de esta fecha importante. Y quiero decirte que este tema yo quise titularlo El significado de la Navidad. Y bueno, yo quiero decirte que yo no me opongo a que se haga dicha celebración, pero que se vea que esto es una tradición. Lo importante es que nació nuestro Señor Jesucristo. La fecha no la sabemos. Si nosotros nos damos cuenta, la Biblia nos habla y nos manda que conmemoremos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él nos habla y nos pide que nosotros hagamos el sacrificio del pan. Y bueno, en cuanto al festejar el nacimiento de Él, no nos habla. Sin embargo, tradicionalmente, el mundo celebra estas fechas de diciembre, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, yo te decía, yo no me opongo, pero dice la palabra del Señor que no pongamos primeramente la tradición antes que a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, quiero leerte la palabra de Dios que se encuentra precisamente en el libro de Isaías. Quiero leerte lo que dice la palabra del Señor. Y bueno, esta palabra se encuentra en Isaías 9. Y te voy a leer el verso número 6. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la profecía ya estaba. Y precisamente esta profecía se encuentra en uno de los profetas mayores, pero también profetizó Miqueas, un profeta menor. Cuando te digo mayor es porque su libro es grande. Sin embargo, el libro de Miqueas es pequeño entre los profetas por su libro pequeño. El libro de Miqueas solamente tiene 7 capítulos. Pero Miqueas también predijo. Miqueas también tuvo revelación. El Señor también habla a través de Miqueas. Y se encuentra en el capítulo 5 y te voy a leer el verso 1 y el verso 2. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, verso 1 y 2. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días
de la eternidad. Si bien dice la bendita palabra del Señor que por un hombre entró el pecado, también por uno vino la salvación. 750 años antes, Miqueas y el profeta Isaías profetizaban lo que iba a suceder. Y bueno, precisamente viene a suceder. Quiero leerte el capítulo 2 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Dice la bendita palabra en el capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Y eso precisamente está en Miqueas 5:2, que te acabo de leer. Si nos damos cuenta, amados, algo maravilloso es que precisamente Belén era un lugar muy pequeño, y es por eso que decía en el versículo número 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Yo no sé si te has puesto a pensar por qué el Señor designó una ciudad pequeñita como Belén. Imagínense que cuando hubo el censo, muchas ocasiones se pasó por alto, porque era una ciudad muy pequeñita. Pero fíjense lo maravilloso. Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. A pesar de que era un lugar muy pequeño, era algo grande, porque ahí precisamente iba a nacer el Salvador del mundo. ¿Y por qué el Señor decidió, porque Él lo permitió, que Jesús naciera en un pesebre? Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a nacer en un pesebre. A veces nosotros, cuando pasamos algo, decimos, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto? Mira, Señor, que yo te soy fiel, Señor. Mira, Señor, que yo soy tu siervo, soy tu sierva. Yo vivo conforme a tu palabra, me esfuerzo, Señor. Pero si nosotros analizamos que el Salvador del mundo, Dios permitió que naciera en un pesebre, ¿acaso creen que no pudo haberlo evitado el Señor? Por supuesto. Sin embargo, el Señor algo nos quiso mostrar. Primeramente, el nacer en Belén, un lugar tan pequeñito, quizá para la gente muy insignificante, pero para el Señor era algo grande, porque era el lugar que el Señor eligió para que naciera el Redentor del mundo. Si nos damos cuenta, el Señor quiso mostrarnos la humildad. Puede haber muchas personas que creen que son más por diferente posición social, económica. Quizá porque profesionistas, quizá racismo. Pero si nos damos cuenta, el mismo Hijo de Dios nació en un pesebre. ¿Quién soy yo para decirle al Señor, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Quién soy yo? ¿Acaso soy más que el Hijo de Dios, más que el Redentor del mundo?
Por eso es tan importante que nosotros cuando pasemos una prueba le digamos al Señor, Señor, en medio de lo que estoy pasando, te alabo, te bendigo, glorifico tu precioso nombre. Jesucristo no tenía mancha, no tenía pecados. Dice la palabra del Señor que nosotros somos semejantes en todo a nuestro Señor Jesucristo, menos en el pecado. Sin embargo, nuestro Redentor nació en un pesebre, en una ciudad muy pequeñita. Y bueno, qué importante es que nosotros sepamos el significado de la Navidad. Yo no sé si te has dado cuenta la mercadería que hay sobre Santa Claus. No sé si te has dado cuenta que se pierde el enfoque, porque tradicionalmente se supone que están celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si te das cuenta, toda la mercadería que hay en los diferentes medios es a Santa Claus y los regalos. Pocas veces ves que digan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Santa Claus en los diferentes medios está apareciendo. Pero ¿qué hay del enfoque de lo que significa la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Hay personas que no conocen, inclusive a veces conociendo la palabra del Señor. Hacen su cena, conviven con la familia, pero en la familia hay alguien que aún no ha tenido una relación con Jesús. Y en esa mesa donde te vas a sentar hay alcohol. En esa mesa donde te vas a sentar se les olvida invitar al que es el que está cumpliendo años, al que está celebrando, y ahí es donde se pierde el enfoque. Porque lo único que estás haciendo, estás viviendo como el mundo lo está viviendo. La tradición, los regalos, Santa Claus. Pero ¿qué hay del nacimiento de Jesús? ¿Te has preguntado si a Jesús le gustaría que en su fiesta de cumpleaños haya alcohol? Yo quiero decirte que mucha gente este mes lo ocupa precisamente para reconciliarse con la familia, con aquellas personas con las que no se lleva. Y se dan un abrazo. Pero ¿qué sucede al otro día? ¿Qué sucede después? Yo creo que para demostrarle el amor a las personas, a tu familia, no necesitas esperar un año para darle un abrazo. Esto lo tienes que hacer todos los días. Demostrar tu amor en todo tiempo, porque mucho se ha dicho es el mes de la reconciliación. Yo creo que todos los días son de reconciliación. Porque cuando le dijeron al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7. El Señor le dijo, no, hasta 70 veces 7. ¿Qué quería decir con eso? Que siempre tenemos que perdonar, no únicamente en estas fechas. Otra cosa que quiero comentarte, número 2. Yo creo que lo más importante de todo esto es cuando nació Jesús en tu corazón. Porque yo a lo mejor hasta puedo pensar que ni siquiera recuerdas el momento en el que Jesús entró a reinar a tu corazón. Eso es lo importante. ¿Cuándo nació Jesús en mi corazón? Porque Jesús nació hace 2000 años. Pero ¿cuándo nació en tu corazón? Eso es lo importante. Y darte cuenta si en realidad estás siendo guiada o guiado por el Espíritu Santo.
Cuando nosotros tenemos un encuentro real con Jesús, nuestra vida cambia, nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de actuar y hasta nuestra manera de vestir. Cuando nosotros le entregamos la rienda de nuestra vida, el Espíritu Santo empieza a obrar y a hacer de nosotros lo que Él quiera. Quiero decirte que lo importante es que Jesús nació. Y lo más importante, ¿cuándo nació en tu corazón? Cuando nosotros tenemos un encuentro real, fíjate nada más lo que sucedió con los magos. Aquí no dice los reyes magos, aquí dice los magos. Dice el capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ellos se enteraron del nacimiento de Jesús porque tuvieron una revelación. Es por eso que ellos llegaron precisamente, dice la palabra de Dios. En ese tiempo estaba reinando Herodes y vinieron aquellos magos del oriente precisamente a Jerusalén. Y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos tuvieron esa revelación. ¿Cuándo tú tuviste esta revelación? Porque si nos damos cuenta en este versículo, ellos hablan de una revelación que habían recibido. Pero en el verso 12 dice, dice el verso 9, dice, ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí no habla de Melchor, Gaspar y Baltasar. Aquí no habla de los nombres, aquí no dice de los reyes. Aquí solamente habla de los magos. Lo demás es tradición. Pero si te das cuenta, en el versículo 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos habían recibido una revelación. Pero en el verso 11 dice, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Ahí fue donde tuvieron el encuentro con Jesús. Lo primero fue revelación, pero en el verso 11 pudieron verlo. En el verso 11 fue que le conocieron. ¿Cuándo fue que tú tuviste la revelación de Jesucristo? A mí muchas veces me hablaron de Jesús, pero el momento en el que yo entrego mi vida a Él, entonces empecé a tener ese encuentro con Jesús. No podemos vivir de revelaciones, amados, y muchas iglesias están llenas de revelaciones. Si analizamos lo que dijo Job, solamente de oídas te conocía, pero hoy mis ojos te ven. ¿Qué puedes decir tú de esto? ¿Cómo celebras tú la Navidad? ¿Cómo celebras el nacimiento del Redentor del mundo? ¿Cómo celebras el nacimiento de aquel que te dio la salvación? Los magos eran sabios. Ellos no le conocían, sin embargo, el Señor les reveló su nacimiento. Y lo mismo sucedió con Job. Él aceptó que de oídas le conocía, pero le dijo, ahora mis ojos te ven. Y perdóneme, amados, pero es real.
Las iglesias están llenas de gente que creen conocer a Jesús, sin embargo, no le han conocido personalmente. Personas que solamente se mueven de emociones. Personas donde solamente lo único que hay es teatro, pero que no hay presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en una casa de oración, no necesitas meter teatro para llamar la atención de los presentes. Con el mover del Espíritu Santo tú no necesitas absolutamente nada. Los magos tenían un concepto, pero no le conocían. Y tal vez a mucha gente no le guste cuando la palabra confronta. Pero mi intención es que el Señor abra nuestros ojos y podamos tener su presencia, no solamente un concepto, sino su presencia. No solamente basta un concepto de lo que Jesús es, porque de ser así cualquier cosa nos puede hacer dudar. Es importante vivir en el Espíritu. Cada uno de los que experimentamos la presencia de Dios, antes tuvimos un concepto de lo que es Dios, pero es importante que nos sea revelado el concepto. Ese concepto que tú vives a diario con tu familia. Porque mientras tenemos un concepto, tenemos conocimiento, pero no tenemos su presencia, amados. Para ir a la revelación, a la realidad de Dios, hay un precio que pagar. Y tristemente, amados, mucha gente debate con Dios. Mucha gente argumenta para no pagar el precio. Y es real. Yo no sé si te has dado cuenta, a alguien le gusta ir a los hospitales. A nadie, ¿verdad? Lo mismo sucede al culto, a la casa de oración del Señor. ¿Quiénes somos los que vamos? Los que estamos enfermos, los que necesitamos al médico por excelencia. Sin embargo, no quiere la gente ir al culto, no quiere ir a adorar a Dios. Es triste, pero es la realidad. Necesitas luchar para que el Señor pueda darte todas las promesas que Él tiene para ti. Yo no sé si has leído la historia de Jacob. Jacob tuvo que luchar con el ángel para recibir la bendición y no le soltó hasta que recibió la bendición, pero hubo un pago. Toda la noche se la pasó luchando con él hasta que él pudo obtener la bendición. Pero se le dislocó la pierna, el muslo. Pero Jacob dejó muchas cosas atrás. Todo cambió en él. La vida de María cambió. María estaba ilusionada, iba a casarse. Pero desde el primer momento en que el ángel le habló y le dijo que era la madre del Redentor del mundo, la vida de María cambió. Dice la palabra del Señor que su esposo no le conoció hasta después que nació Jesús. Su vida cambió, eso no estaba en sus planes. Cuando Jesucristo entra a tu vida, Jesús hace un cambio total en tu vida. ¿Cómo vas a celebrar el nacimiento de tu Redentor? ¿Le vas a invitar? Porque en muchas casas Él está en una esquina donde hay música secular, música del mundo, donde hay alcohol, donde hay de todo, menos el invitado de honor. Yo espero que esta palabra sea de bendición en la vida de ustedes y que inviten al Redentor,
y que no es necesario tener alcohol para ser feliz. Solo